Contacto, gracias y buenos días. Bueno, precisamente queremos conocer cuál va a ser el escenario que va a enfrentar Rafael Garay ante la justicia. Para ello está con nosotros el abogado Gustavo Balmacedas, director de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello. Abogado, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, estaba planteada la pregunta, ¿es posible que Rafael Garay salga caminando hoy del tribunal? Yo lo veo bien difícil, la verdad. Básicamente por dos situaciones. Primero, uno de los criterios interpretativos para definir si esta persona va a quedar o no en prisión preventiva es la pena que se le podría imponer. ¿Ya? La pena que va asociada al delito. Claro. En este caso son estafas reiteradas. Claro. Se discute si la pena es en abstracto o en concreto, y ahí hay que hacer algo que no es fácil de realizar por el sistema de penas en Chile, que se llama la prognosis de pena, el pronóstico de pena. ¿Ya? Por la cantidad de víctimas, por el monto de lo defraudado, etcétera, en principio este señor arriesga de 3 años y un día a 5 años. Pero al ser delito reiterado, esto puede aumentar en 1 o 2 grados, es decir, podemos llegar de 5 y 1 a 10 años, o de 10 años y un día a 15 años. Por lo tanto, se daría el primer protocolo o exigencia de interpretación que exige la ley para decir que es peligrosa la libertad de una persona que arriesga una pena que podría llegar hasta los 15 años. Eso como primer Claro, ahora, considerando que él tiene irreprochable conducta anterior, estos 1 o 2 grados que se le sumarían, podrían también revertirse considerando eso, ¿no? Efectivamente, ese es un juego que hacemos los abogados defensores cuando se discute la prognosis de pena, el discutir las eventuales atenuantes que se podrían aplicar. En este caso, a mí me parece que es jurídicamente plausible el atenuante de irreprochable conducta anterior, aunque suene extraño para la ciudadanía, pero recordemos que el delito se cometió el año 2007. Es decir, con anterioridad al primer delito, según la información que aparece en la prensa, con anterioridad al primer delito de estas estafas. Por lo tanto, él tendría irreprochable conducta anterior porque sus antecedentes administrativamente ya podrían haber sido borrados, dicho en fácil, claro, antes de la comisión del primer delito. Es una suerte de prescripción de antecedentes, o sea, como que después de pasado un tiempo, todas las personas tienen derecho a limpiar sus antecedentes anteriores, que es lo que hizo la defensa de Rafael Garay en este caso. Claro, algo así. Y es algo que todos los defensores alguna vez hemos hecho con nuestros clientes porque es una garantía de todo ciudadano, digamos. Claro. ¿Ya? Que es tener irreprochable conducta anterior según los criterios jurisprudenciales modernos, no es nunca haber cometido un delito, es tener tu extracto de filiación de antecedentes sin antecedentes penales. Al momento de... ¿El tribunal podría considerar, más allá de que sea un peligro para la sociedad o no, su libertad, que el peligro de fuga como un hecho importante para que no se entregue esta libertad? Muy buena pregunta, a eso que yo quería llegar. Otro criterio que establece la ley para determinar si es procedente o no la libertad provisional es lo que se llama la necesidad de cautela. Y aquí precisamente tenemos en consideración, lo dice expresamente la ley, el peligro de fuga. Y es un hecho... Eso es para asegurar que, que se lleve a cabo el juicio, digamos, y porque recordemos que él ya dejó el país con muchas mentiras. Eso es una medida cautelar. La medida cautelar es una medida privativa de libertad para asegurar el resultado de un juicio. El peligro de fuga es un criterio interpretativo para establecer si es peligrosa o no la libertad de una persona. Y aquí es un hecho público notorio que este caballero se escapó del país a través de artimañas, de argucias, etcétera. Por lo tanto, yo creo, según los antecedentes de la prensa, que el peligro va a ser difícil que la pastora pueda sacarse, como se dice en terminología de litigante, el peligro de fuga de encima. Pero yo creo que es muy, muy difícil que esta persona no quede privada de libertad. O sea, usted se la juega porque Rafael Garay va a quedar en prisión preventiva hoy. Yo creo que va a quedar en prisión preventiva básicamente por esos dos criterios que les mencioné. La prognosis de pena es muy alta y el peligro de fuga es evidente. Ahora, usted dice es muy alta, pero si uno considera de 3 a 5 años o de 6 a 10, que es lo máximo que podríamos considerar en este caso, son penas bastante bajas para el tipo de delito, ¿no? Los delitos de estafa en nuestro país tienen penas normalmente muy bajas, ¿no? Sí, si lo vemos en términos de derecho comparado, en nuestra órbita de cultura son penas bajas, sobre todo con una interpretación sistemática de la ley de libertad condicional,
porque la ley de libertad condicional se establece en su artículo 3 que el condenado por hurtos o estafas a penas de más de 6 años va a cumplir una pena efectiva de hasta 3 años. Hasta 3 años. O sea, en el peor de los casos, Rafael Garay, si es declarado culpable, si es condenado y a la máxima cantidad de años de pena, él podría pasar solamente 3 años en prisión y luego de eso apelar y quedar libre. Si solamente se tratara del delito, de los delitos de estafas, podría estar máximo privado de libertad hasta 3 años. Pero desconocemos si hay más delitos, porque aquí podría haber lavado de dinero. Recordemos que el año 2015 se modificó la ley de lavado de dinero y se agregó como delito precedente el de estafa. Podría también agregarse el delito de lavado de dinero, por ejemplo. Abogado, delito bancario. Sí. ¿Qué va a pasar? Tributario. ¿Qué va a pasar hoy en el tribunal? ¿Qué vamos a ver? ¿Se van a exponer los antecedentes? Tengo entendido que la Fiscalía va a demostrar los movimientos que ha habido en sus cuentas bancarias y le quería preguntar qué pasa con las víctimas, porque en este tipo de casos, cuando se trata de estafas piramidales y montos tan altos como 1.800 millones de pesos, ¿qué pasa con el dinero? ¿Hay alguna forma de reparar a las víctimas? Hemos visto que en los últimos días se han incautado algunos cuadros, montos menores de 35 millones de pesos, algún par de vehículos. Pero ¿qué pasa? ¿Va a volver algo de ese dinero a las víctimas, a las personas que fueron estafadas, o es muy complejo en este caso? No hay como usted cómo de prever esto, ¿ya? Normalmente las personas que cometen este tipo de delitos son muy hábiles en circular el dinero, ¿ya? Pero si hablamos de experiencia criminológica, aproximadamente se recuperan entre el 10 y el 15% de los dineros. Si hablamos de estadísticas, digamos, pero muy difícil prever de forma exacta cuánto se va a poder recuperar. ¿Existen mecanismos legales para perseguir el dinero? Sí, lo existen. ¿Existe colaboración de las policías chilenas con las policías internacionales para el seguimiento de dinero? También lo existe, pero no sabemos dónde está el dinero. Yo he sabido de casos que literalmente entierran dinero. Entonces ya llegamos a casos extremos en que... O nunca se va a saber, en este caso no sabemos dónde está ese dinero, si es que existe o no, si se gastó, si está en otras cuentas, en paraísos fiscales. Existen hoy en día, dada la contingencia de esta gran cantidad de delitos, empresas especializadas en investigación y seguimiento de estos dineros. Perfecto. Bueno, ahora estamos hablando de, si uno revisa los montos, comparado con otros casos de estafas piramidales, es bastante menor. Por ejemplo, con el caso de Alberto Chang, ¿no? Sí. Bastante menor. Sí, el 3% de los montos de que... Exacto, estamos hablando de más de 80 millones de dólares versus 1,5 millones de dólares. Perfecto. Bueno, abogado Gustavo Balmaceda, director de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, planteándonos estos escenarios posibles, lo que vamos a ver a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Justicia, una vez que Rafael Garay regresa a nuestro país para enfrentar a la justicia en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Bien, seguimos avanzando. Ya está con nosotros a esta hora Marcelo Ricardi para...